Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Lucas capítulo 8, verso 25. Y eso es lo que yo quiero leer hoy. ¿Qué dice la pregunta? Y les dijo, ¿dónde está tu fe? Así la quiero hacer yo esta pregunta hoy. Yo quiero preguntarte hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no mira a alguien y le dice, ¿dónde está tu fe? Póngale cara de interrogación. Dígale, ¿dónde está tu fe? ¿Será que la fe tiene que estar en un lugar? ¿Será que la fe es como un objeto? Y ahí vamos a ver algunas cositas que Dios nos ha mostrado a través de esta palabra. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice la palabra? Si tuviéramos que definir la fe, si tuviéramos que darle un significado, una connotación, ¿qué dice Hebreos 11, 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es dos cosas. Número uno, certeza. Diga conmigo, certeza. Número dos, convicción. La fe es certeza y convicción. Cuando la Biblia nos motiva a nosotros a caminar por fe, a andar por fe, a vivir por fe, el justo, ¿qué dice la palabra? Por la fe vivirá. ¿A qué se refiere entonces? A que el creyente no puede caminar viviendo la vida solo como si la vida del creyente fuera una vida natural. Sino que cuando tú y yo creemos en Dios, lo que estamos haciendo es abriéndonos a un mundo espiritual que aunque no vemos es real. Nos estamos abriendo a un mundo de posibilidades espirituales que no logramos ver, pero que no las veamos no quiere decir que no existan. Es más, yo quiero decirte que todo lo que existe fue hecho de lo que no existía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, cuando yo entiendo esta palabra, entiendo la Biblia y entiendo lo que dice Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante, me doy cuenta que la realidad primera no es la realidad física, sino que la realidad primera en el mundo donde Dios opera, en el espacio donde Dios se mueve, no es físico, sino que es primero espiritual. ¿Alguien me está siguiendo? Lo primero que existió no fue la realidad natural. Lo primero que existe es la realidad espiritual y luego existe la realidad material. Lo que existe en términos de materia, de seres vivos, de personas, de objetos, todo lo que existe, los planetas, las estrellas, el sol, las galaxias, el mar, todo lo que existe fue hecho primero de algo que existía primero, que es lo que no se veía. Pero lo que no se veía, como lo dije y lo he enseñado en el ICM, lo que no se ve no es nada, sino que lo que no se ve es algo. Porque Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. En otras palabras, como yo lo he enseñado en el instituto del ministerio, lo que no se ve es la materia prima de lo que sí se ve. En otras palabras, mira lo que te estoy diciendo. Si tú estás viviendo hoy un tiempo de bendición, de ver la provisión de Dios en tu vida, de ver cómo Dios abre puertas en favor tuyo, yo quiero decirte que eso tuvo primero un origen invisible. Todo lo que tú puedes ver con tus ojos, primero fue antes en la realidad invisible.
¿Qué sucede con esto? Que como el hombre es formado, creado en una realidad material, entonces entendemos y percibimos que lo material es el ámbito donde me debo mover. Pero cuando yo me convierto a Cristo, esa fe comienza a crecer en nosotros, a desarrollarse. La fe me lleva de vuelta al original. El original es que el hombre primero vive parado en una realidad espiritual y luego considera desde su realidad espiritual, considera su realidad material. Por eso, cuando tú estás bendecido, prosperado en una realidad material, ¿cierto? En una realidad física, tú entiendes primero tu prosperidad, la entiendes desde una mirada espiritual. ¿O no? O tú dices, no, yo me está yendo bien porque yo le estoy poniendo bueno. Me está yendo bien porque yo le estoy poniendo empeño. ¿Sabe por qué me va bien y por qué soy próspero? Porque yo soy capo, dice. No. El creyente que camina en fe entiende que si en el mundo material le está yendo bien, entonces mira esa prosperidad desde una mirada espiritual. Entonces miro mi realidad material parado en mi realidad espiritual y entiendo que la bendición material es simplemente la consecuencia de una realidad espiritual. Amén. Así también del otro lado, cuando yo estoy pasando una prueba, una enfermedad, un dolor, una circunstancia negativa, entonces eso ocurre en el mundo material, en el mundo natural. Pero como tú eres un hijo de Dios, un hombre y una mujer de fe, dijo amén a eso, ¿no? Entonces tú ves tu problema que ocurre en tu realidad material, tú también lo ves y lo miras y lo observas desde tu realidad espiritual. Porque puede que tu realidad material cambie. Hoy estás bendecido, mañana no. Hoy tienes, mañana no. Hoy estás sano, mañana no. Pero tu realidad espiritual no cambia. Entonces tú puedes mirar toda tu realidad física desde tu realidad espiritual. Si eres prosperado, tú estás mirándolo desde tu realidad espiritual y glorificas a Dios por esa prosperidad. Pero si te está yendo mal y las cosas no están funcionando, tú te paras en tu realidad espiritual y miras tus problemas desde tu realidad espiritual y no le afectan a tu realidad espiritual, porque tú dices, eso que ocurre allá en mi realidad natural, humana, material, es una leve tribulación momentánea que produce en mí, en mi mundo espiritual, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No sé si me voy a entender. La fe entonces es lo que te abre la puerta para considerar que lo natural está segundo después de lo espiritual. Entonces, si hay alguien aquí que está pasando una prueba en lo material, en el mundo físico, hoy tienes que pararte en el lugar correcto. Hoy tienes que pararte en la realidad espiritual y mirar desde tu mundo espiritual lo que te está pasando en tu mundo material. Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que está en lo invisible. ¿Cuántos de nosotros podemos tener certeza, seguridad, una firme seguridad? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué esperas que Dios haga? ¿Cuántos de nosotros esperamos algo de parte de Dios? Amén. Yo espero ver la mano de Dios. Yo espero, ahora que estamos con la visión de reparar, de remodelar, de preparar todo para el encuentro de mujeres, yo espero en Dios ver la provisión, ver a los hermanos, ver a la gente sirviendo, que nos dé los recursos necesarios para hacer lo que tengamos que hacer en la casa del Señor. Yo espero eso, pero ¿cómo lo espero? No lo espero como diciendo, no, ya no va a pasar la micro. ¿Ha esperado la micro sin fe? No, no va a pasar nunca esta cuestión.
No es ese esperar el que la Biblia me habla. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es estar parado en una vía diciendo, viene la respuesta de Dios. Viene la respuesta de Dios. Tú miras y no viene nada. Del paradero de las respuestas no sale nada. Pero aún así tú sigues creyendo que viene una respuesta de Dios. Porque tú tienes una certeza, una firme seguridad en lo que tú estás esperando de parte del Señor. Entonces la gente te comienza a tratar de loco, de fanático. La gente te empieza a decir, pero ¿cómo tú puedes tener tanta seguridad de algo que esperas, que todavía no llega, que todavía no viene? Porque la Biblia dice que eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Número 2 es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción, esto lo he enseñado en otras ocasiones, es estar preso, es convicto. Un convicto, alguien que está preso de algo. ¿Es la convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Cómo tú puedes estar tan convencido de lo que no ves? Por la fe. ¿Escuchó? ¿Cómo puedo llegar a estar convicto, preso a una visión? Que no puedo zafarme esta visión. Anoche con mi esposa, recibimos la mala noticia de que falleció el hermano Carlos Ríos, de la hermana Roxana Petit. Falleció el día de ayer en la madrugada. Y nos enterábamos, Paulina viene con su esposo acá, con sus hijos. Obviamente no están acá hoy. Entonces mi esposa me dice durante el día, amor, falleció el hermano y Paulina quiere que nosotros vayamos. Entonces le digo a mi esposa, anda tú ahora, porque nosotros estamos trabajando acá, anda tú, habla con ella y ve si podemos ir en la noche. Ojalá lo más tarde posible. Entonces estábamos trabajando ya después de tomar 11 ahí arribita con los hermanos que estuvieron trabajando ya en un momento. Yo no quería ir, porque yo quería estar aquí, me preocupa estar aquí, ver detallitos, comprar lo que sea necesario, pero también entiendo que tenía que ir. Así que fui, me bañé, me cambié ropa, porque ahí hay que ir más formal, ¿cierto? Entonces fui y estuvimos allá, ocurrieron muchas cosas y compartimos una palabra, oramos, adoramos al Señor, compartimos una palabra en medio de una casa de mucho dolor y de un ambiente no cristiano, lamentablemente. Un ambiente de mucha gente no cristiana, ahí compartiendo una palabra. Fue una batalla. Entonces después volvimos nosotros. No sé a qué hora habremos vuelto, amor. 10, 10 y media. 10 y media más o menos. Más, como un cuarto para las 11. Jere nos acompañó a tocar la guitarra ahí. Y había hermanos que seguían aquí trabajando. Entonces entramos y mi esposa entra a la casa y yo paso de largo, porque vi las luces prendidas y estaban algunos hermanos trabajando en el baño aún. Y me sentía tan incómodo. Vuelvo a la casa y mi esposa me dice, había preparado café, pero con esas cosas que solo las mujeres te saben decir, así como medio chanfleado, así como, pero veo que no. Es que le digo, sabe, amor, estoy preocupado. Es que me siento incómodo de estar aquí, tomando un café, sabiendo que todavía hay hermanos que están trabajando allá. Cada cierto rato venía, por lo menos a mirar, por lo menos a ver, a animar, a echar la talla si es necesario en un momento. ¿Pero por qué? Por una razón. Porque estoy preso a la visión. Cuando tú tienes un sueño, un anhelo, tú tienes que estar preso a esa visión. Cuando tú buscas un milagro y tú crees que Dios lo puede hacer, aunque se levante la gente más convincente al lado tuyo para poder decirte que no va a ocurrir, tú tienes que estar convicto a esa palabra. Cuando Dios te da una palabra para poder llevar a cabo algo, tú eres el que tiene que estar más convencido. Cuando Dios te dice, tienes que hacer esto, mira, se va a levantar gente, escucha lo que te estoy diciendo, para
criticarte, para no apoyarte, para echarte abajo el proyecto, para poder desafiarte con sus palabras, con sus actitudes. Pero escúchame bien, lo que tú tienes que hacer es seguir caminando hacia lo que solo tú estás convencido, aunque nadie más lo ve, tú lo ves, en el espíritu lo ves. No lo ves en términos físicos, no lo ves en términos naturales, sino que simplemente tú lo ves, tú lo proyectas. Algo Dios pone en tu corazón. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos han tenido aquellos momentos donde tú sabes que Dios va a hacer algo? Donde tú estás convencido que viene una respuesta de Dios, que viene una bendición. Yo he estado viviendo circunstancias a veces las más cotidianas. He estado ahí lavando un auto, lavando el auto en mi casa, aquí afuera, y de repente Dios me hace sentir que algo viene. Que algo va a ocurrir. Y me produce una sensación de ansia, de espera, de expectativa. Pero comienzo a estar convencido de que algo de parte del Señor se viene. Cuando yo le veo llegar a usted a la iglesia y veo que los hermanos comienzan a buscar las sillas que están desocupadas. Y cuando ya todas las sillas están ocupadas, comienzan a buscar arriba las sillas de la cocina para colocarlas atrás. Escúchame bien, entonces yo estoy convencido de lo que Dios está por hacer. Aunque me digan lo contrario, aunque a un domingo falte mucha gente, aunque un jueves no venga mucha gente, aunque un martes no veamos los resultados que anhelamos, yo estoy parado en la convicción de lo que no veo, porque sé que lo que mis ojos no ven hoy ya es una realidad en el tiempo de Dios, y un día se hará real frente a mis ojos. ¿Cuántos lo creen? Por eso la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde? Quiero verla. Muéstrame tu fe. Eso es lo que está diciéndole Jesús. ¿Dónde la dejaron? ¿Por qué? Quiero que vayamos por favor al texto de Lucas capítulo 8, verso 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Si me pueden traer un tecito, amor, o agüita o algo. Lucas capítulo 8, verso 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Ellos le llamaban el mar de Galilea. Pero el mar de Galilea es un lago, no es un mar, es un lago. Mateo siempre hace alusión al mar de Galilea, Marcos siempre hace alusión al mar de Galilea, solo Lucas habla del lago. ¿Por qué? Una simple razón, porque Lucas era una persona que tenía más mundo. Lucas es una persona que probablemente conoció el verdadero mar, en aquel tiempo el mar Mediterráneo. Por lo tanto, Lucas sabía que lo que había en su tierra no era un mar, era un lago. Por eso Lucas especifica el lago. Para ellos era un mar, pero para Lucas, que había recorrido el mundo, para Lucas sabía que era un lago. Aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Ayer reflexionábamos con el pastor Matías sobre esta palabra en la radio. Se nos pasó así el tiempo en la mañana hablando sobre esta palabra. Y hay algo que decía el pastor, y es cierto: cada vez que Jesús nos dice pasemos al otro lado, hay un mensaje. Pasar al otro lado es o pasar a otro nivel, o pasar a otra profundidad, pasar a otra etapa. Mira, de repente nosotros nos acomodamos en un lugar. De repente nosotros nos gusta la orilla. En la orilla donde ellos estaban habían pasado muchas cosas. Jesús había hecho sanidades, había hecho milagros, había liberado endemoniados, había hecho muchas maravillas, había compartido la palabra. Las multitudes se acercaban para poder escucharlo. Entonces, cuando eso ocurre, nos acomoda. Pero de repente Jesús pesca a los discípulos y dice: muchachos, vamos al otro lado, súbanse a la barca, pasemos al otro lado. Yo creo que los discípulos le dijeron: pero ¿para qué si aquí la fiesta está buena?
Pero Señor, ¿cómo se te ocurre parar el avivamiento? Porque aunque tú estés viviendo un tiempo bueno, cada vez que Dios te dice pasemos al otro lado, es porque Dios te quiere llevar a un tiempo mejor. Pero queremos quedarnos en lo bueno, queremos quedarnos en lo que nos acomoda. Veo un milagro, escucho buena palabra, Dios me está bendiciendo, me está llevando, voy a la iglesia 1, 2 veces a la semana, me va bien en la vida, estoy bien. Pero Dios te da una palabra y te dice, pasa al otro lado. Quiero llevarte a otros lugares. Quiero que puedas recorrer otros lugares. Quiero que puedas tener la experiencia de vivir otras cosas. Entonces, en muchas ocasiones, y yo siento que eso es lo que Dios está diciendo hoy a la iglesia, Dios te está diciendo, pasa al otro lado. Sal de la orilla. Pasa, hay que mojarse un poquito, hay que avanzar un poquito, hay que entrar en el mar, en el lago, sí. Pero al otro lado hay algo mejor esperando. No sé si alguien me sigue con lo que estoy hablando. Yo sé que es rico quedarse en lo bueno, pero cuando Dios te toma de lo bueno y te quiere mover a lo excelente, la demanda es mayor. Por eso muchos no quieren seguir al otro lado, muchos no quieren pasar al otro lado, porque para ir al otro lado tienes que dejar lo que te acomoda. Para ir al otro lado tienes que meterte en un mar donde pueden levantarse vientos contrarios. Para pasar al otro lado tienes que subirte a una barca cuando a lo mejor nunca has andado en una barca. A veces Dios te mueve a hacer cosas que nunca has hecho, porque Dios quiere mostrarte cosas que nunca has visto. Por eso a veces Dios coloca en tu corazón hacer algo que nunca has hecho. Porque, Señor, es que yo nunca he hecho esto. Dios dice, pero yo quiero mostrarte cosas que nunca has visto. Es que nunca lo había hecho, es que nunca lo había hecho. Bueno, constantemente Dios te va a estar llevando más allá. Escúchame, hay otro lado. Dios quiere llevarte a otra etapa. Dios quiere que pases del lugar donde estás y trasladarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a otra esfera de bendición. Escúchame, no sé si lo estás recibiendo. Dios quiere sacarte de la temporada que estás viviendo y llevarte a otra temporada. Pasa a otro lado, porque allá hay otras cosas maravillosas esperando por ti. Pero, señores, que lo que ya he vivido aquí es bueno, sí, pero Dios quiere llevarte a cosas mejores. Pero pasar al otro lado requiere un esfuerzo. Pasar al otro lado requiere un desafío. Dejar lo que me gusta. Dejar lo que me acomoda. Dejar la fama. Los apóstoles ya eran famosos. Eran los seguidores más cercanos de Jesús. La multitud hablaba y decía, mira, ahí va pasando Pedro. Y Pedro se creía todo. Era el más cercano, uno de los más íntimos. Dejar eso para ir a otro lado desconocido es un desafío. Muchas gracias, es un desafío. Pero Dios cada cierto tiempo te va a decir, pasa al otro lado. Pero yo quiero darte una palabra. Cuando Dios te dice pasa al otro lado, es porque Él te va a llevar al otro lado. Amén. Pueden ocurrir muchas cosas en el camino, pero si tú tienes fe, tú vas a llegar al otro lado. Porque Dios nunca te va a dar una palabra para engañarte. Él no es mentiroso. Dios nunca te va a decir, quiero esto para ti, y después se arrepintió. Cada vez que Dios te da una palabra para que avances, para que camines hacia un propósito mayor, créame, pase lo que pase en el camino, Dios te llevará a ese lugar. ¿Cuántos lo creen? Dios te llevará a ese lugar. Amén. Entonces le dice, pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y cuando uno comienza a ver los textos paralelos, que a mí me llaman mucho la atención, uno va a ver cómo cada uno, Mateo, Marcos y Lucas, no nombro a Juan porque Juan se estudia aparte, lo estamos estudiando el jueves, y se estudia aparte en términos teológicos. Los primeros 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos porque hablan de las mismas cosas los 3.
de distinta mirada. Y quiero que busque Mateo capítulo 8, el mismo pasaje, Mateo 8:23, ahí arriba, hermano José. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué comenzó a pasar? Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Quiero que busque por favor el libro de Marcos, o si no lo proyectamos solamente aquí arriba, el libro de Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y aquí le agrega algo, y que dice: y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. ¿Cuántos de los que han llegado hoy aquí puede que han vivido circunstancias así o la estén viviendo? Tu vida era tranquila hasta esta semana. Tu vida era tranquila hasta hace 2 semanas atrás. Tu vida era tranquila hasta que recibiste una mala noticia. Entonces se empezó a mover tu bote, se empezó a mover tu barca. Ibas tranquilo. Ibas caminando hacia donde Dios te había dicho que tenías que caminar, avanzar. Pasemos al otro lado, fuiste obediente. Fíjate que Mateo hace alusión a que Jesús subió a la barca, o Marco hace alusión a que Jesús sube primero a la barca y ellos le siguieron. O sea, él le está trazando la dirección hacia donde tienen que ir y ellos le siguen. Cada vez que tú sigues a Jesús, tú sabes que vas a la segura, ¿o no? Nunca vas a pensar que algo malo te puede ocurrir cuando sigues a Jesús. Pero ¿quién dijo que eso era así? Si seguir a Jesús no es fácil. ¿Quién te dijo que siguiendo a Jesús no iban a haber momentos difíciles en tu vida? Le siguieron y de repente tú sentiste este mes, no sé, a través de cualquier circunstancia adversa, comenzaste a sentir que tu barca se empezó a mover. Y no fue porque hubo un temblor 6 punto algo en Valparaíso. Tu barca emocional, tu vida personal se comienza a mover. Y de repente un movimiento que era lo normal, porque tú sabes que la vida es así, la vida tiene alto y bajo, hay movimientos normales, pero hay movimientos que son sobrenaturales. Hay olas que superan a todas las olas que has vivido hasta ahora. Hay vientos que superan todos los vientos. Yo nunca, siempre lo veía por la noticia, yo nunca pensé que era real el tema de un viento fuerte hasta que estuve en Punta Arenas. Y cuando estuve en Punta Arenas y caminábamos por la orilla, estaba con el pastor Juan Carlos, caminábamos por el borde de la costanera, de un lugar al hotel donde nosotros estábamos, y caminábamos ahí porque era un encuentro de pastores con las chaquetas, y nunca había visto, nunca había sentido un viento que literalmente te echaba para atrás. Que tú quieres avanzar y al final terminas avanzando casi en 45 grados para poder contrarrestar el viento. Nunca yo pensé que eso era tan real. Amado, hay vientos que han venido a tu vida y que te están golpeando la barca. Hay noticias que no son las que quieren oír, hay circunstancias que no son las que tú quieres vivir o las que te gustarían vivir. El viento te golpea, las olas ya están entrando, y como lo decía el libro de Marcos, dice: y se anegaba, le agrega Marcos, se anegaba. Pero Lucas dice que se levantó una gran tempestad de viento. Algunos historiadores dicen que el mar de Galilea, como ellos le llamaban, el mar de Galilea, era un lugar que geográficamente era tan complejo que tú podías navegar aguas tranquilas, pero de un momento para otro se levantaba una tempestad en ese lugar. Toda la gente sabía que era así. Dentro de los discípulos de Jesús habían por lo menos 4 pescadores expertos en el mar, pero aún ellos se espantaron, aún ellos estaban teniendo temor, aún los que podían manejar de manera natural la situación, ya no la podían manejar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas naturales que tú y yo podemos manejar, pero hay cosas que nos sobrepasan, que no podemos manejar. Ah, te llamaron para cobrar, sí, voy a repactar.
natural. No quiero decir que repactar sea natural para nosotros, aunque para algunos lo puede ser. Es natural para mí repactar. Sí, hay deudas que se solucionan repactando. Pero cuando se te viene una, otra, tú no sabes qué hacer. Escuchaba el testimonio de uno de los millonarios en Chile, que siempre que puedo recomendar esa entrevista la recomiendo a todos los que quieran emprender. No recuerdo nunca el nombre de él, pero fue en Mentiras Verdaderas. Usted lo busca en YouTube, empresario chileno en Mentiras Verdaderas. Está la entrevista completa. El dueño de Juan Valdés, Agua Benedictino y una cantidad de productos más. El tipo decía que un día le llega una notificación de embargo. Llega gente a su casa y empiezan a anotar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque usted debe esto, 400 millones de pesos. Decía, yo ya tenía muchos recursos. No es que yo debía los 400 millones así, literal. Yo tenía en cuotas mi camioneta, mis autos, tenía en cuotas mi casa, tenía en cuotas y todo iba pagándolo mensualmente. Pero un día los acreedores se asustaron porque a uno no le pude pagar. Todos me cobraron sus deudas de una, al tiro. Usted sabe que en Chile el término de los cheques a 30, a 60 y a 90 no es legal. ¿Usted sabía eso? O sea, no es una figura legal, eso se hace así de buena fe. Si usted le dice, no, denos 3 cheques, uno a 30, uno a 60, 90, usted le deja 3 cheques firmados, uno a 30, uno a 60, uno a 90, el tipo mañana se los puede cobrar todo. No existe, y usted dice, pero si se los di a 30, a 60, 90, no existe esa figura legal, es una cuestión de buena fe. Le cobraron todos los cheques, 400 millones en deuda. Dice que estaba ahí el día cuando llegan a sacar todas las cosas. Lo único que le quedó en su departamento fue un juego de playa. Una silla de playa, un quitasol. Tuvo que salir de ese lugar, perdió su casa. Un hombre que daba charlas de emprendimiento, un hombre que daba charlas de éxito. De repente queda sin nada. Dice, mi polola de turno se fue. Quedé literalmente solo. ¿Sabe, hermano? Uno no sabe cuándo puede llegar un momento así de doloroso. Uno no sabe cuándo las olas pueden levantarse tan fuerte en nuestra vida que terminan hiriendo todo lo que tú crees. Porque a veces el movimiento puede ser tan fuerte que termina dañando tu fe. Y yo le decía algo al pastor Matías ayer, porque cuando analizábamos la tempestad, como Mateo habla de la tempestad, Marco habla de la tempestad, Lucas habla de la tempestad, pero no solo ocurre la tempestad, la reacción de los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Vaya por favor a Mateo, vuelva a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Dijimos Mateo 5? Mateo 8, perdón. Mateo capítulo 8. Verso 25, Mateo 8:25, ahí arriba hermano José, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos, porque Jesús dormía, dice la palabra, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, en signo de exclamación, ¿o no? ¿Está en signo de exclamación ahí? ¿Qué es eso? Signo de exclamación es un grito. Señor, sálvanos que perecemos. Ese fue el clamor de ellos. Yo me los imagino desesperados. Yo creo que las olas eran como las que Pedro nunca había visto en su vida. Eran pescadores. Juan, Jacob eran pescadores, pero nunca habían visto esas medidas de olas tan grandes, de vientos tan fuertes. Ya la barca se estaba llenando de agua y Jesús estaba durmiendo. MacArthur dice una explicación simple, no espiritualiza nada. MacArthur dice que Jesús estaba tan cansado de una fuerte jornada de trabajo, predicando, enseñando, sanando, liberando endemoniados, etcétera, etcétera. Todo eso te desgasta tanto espiritualmente que tú quedas hecho pebre. Y estaba tan cansado Jesús que ni siquiera la tempestad lo despertó. Pero es simple. Para Él no hay nada imposible. Así que las tempestades que me asustan a mí no asustan a tu Dios. No sé si me escucho eso. Lo que nos asusta a nosotros no asusta a mi Señor.
Lo que me amedrenta a mí no amedrenta a Dios. Lo que me afecta a mí no afecta a Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que los discípulos gritan y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Pero ¿qué dice Marcos? ¿Tiene Marcos ahí? Yo estoy con la Biblia aquí de papel. Voy a colocarle un lapicito. Marcos, dijimos, capítulo 4. Verso 37, se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Verso 38, Marcos 4:38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, y aquí lo dicen como en pregunta. ¿Qué le dicen? ¿No tienes cuidado que perecemos? Mateo lo expresa de esta manera, vueltos locos, corriendo para allá, para acá. Le dicen: sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Marcos lo expresa a través de una pregunta. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Lo van a despertar así fuerte y le dicen: ¿ya a ti no te preocupa que nosotros muramos? ¿Cuántas personas en medio de la tempestad sienten que Dios no se preocupa de ellos? Señor, una pregunta: ¿a ti no te preocupa que me hayan detectado tal enfermedad? Señor, mira, mis hijos están pasando necesidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por si acaso, ¿tú no tienes cuidado de que nosotros estemos sufriendo? ¿Y cuántas veces llega el enemigo a engañarnos y a decirnos: tu Dios no se preocupa de ti? Tu Dios está más preocupado de las necesidades del pastor. ¿Cuánta gente se me acerca y me dice: pastor, ¿por qué no ora por eso? ¿Y usted por qué no ora por eso? Es que parece que Dios lo escucha más a usted. Yo digo: claro, si soy pastor. No. Mi Dios es tu Dios. Él inclina su oído a la oración de su pueblo. Dios presta atención, pero el enemigo viene para engañarnos y hacernos sentir que Dios no está preocupado de nosotros. Yo quiero decirle que el Dios al que yo sirvo no tiene problemas de agenda. Yo quiero decirte que el Dios al que yo sirvo no tiene problemas de horario. Yo quiero decirte que el Dios al que yo sirvo no tiene problemas de traslado, de llegar a un lugar a otro, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, tiene poder para hacer cualquier cosa, es omnipresente, está en todo lugar. Así que tu clamor, tu oración, tu necesidad está también en la misma lista en la que están mis necesidades, mis preocupaciones. El Dios al que tú sirves es el mismo Dios al que yo sirvo. Si Dios lo hace conmigo, Dios lo hace contigo. Si Dios lo hace contigo, Dios lo hace conmigo. Él es el Dios de las respuestas. Así que aunque el diablo venga y te diga: Dios no se preocupa de ti, espera, dígale: espérate que despierte. Cuando el diablo te diga: tu Dios no se preocupa de ti, usted le va a decir al enemigo: espérate que despierte nomás. Porque cuando mi Señor despierta, no hay viento que se levanta contra Él. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Cuando Él se pone de pie, me imagino esa escena. A Jesús despertando, diciendo: ¿qué pasa, muchachos? Es que mira, ¿acaso no te da cuidado que muramos? Señor, sálvanos. Y yo creo que Él se levanta de repente. ¿Qué está pasando? Ve el movimiento, ve lo que está pasando, llenos de temores. ¿Quiénes? Los hombres que habían visto a Jesús hacer milagros, hombres que estaban parados al lado de Él cuando liberó a algún endemoniado, hombres que estaban parados al lado de Él cuando sanó a algún enfermo, hombres que estaban al lado de Él cuando vino una mujer a lo mejor de flujo de sangre y toca el borde de su manto. Hombres que vieron la gloria de Dios ahora están llenos de miedo, llenos de temores, porque así es la naturaleza humana. Somos gente de temor, pero Dios confronta ese temor con una palabra para nosotros, haciéndonos sentir que Él es todopoderoso, que aunque el viento sea fuerte, aunque las olas sean grandes, cuando Él se pone de pie, no hay viento que se levanta contra Él, no hay ola que se levanta contra Él. Yo no sé cómo lo habrá hecho físicamente, no sé cómo lo habrá hecho, pero Él se para frente a las olas y le ordena al mar que se calle, y cuando Él habla, todo se vuelve en una bonanza. Me gusta lo que declara Lucas más adelante, la reacción de los apóstoles. Lucas capítulo 8. Mientras él, verso 23, mientras navegaban, Él se durmió
y se desencadenó una tempestad de viento. Hacíamos alusión ayer con el pastor Matías. ¿Cuándo comienzan las tempestades? Lucas nos da la respuesta. ¿Sabe cuándo comienza una tempestad en tu vida? ¿Lo leemos nuevamente? ¿Qué dice? Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad. Usemos la lógica entonces. ¿Cuándo comenzó la tempestad? Cuando él se duerme. ¿Sabe cuándo comienzan las tempestades en nuestra vida? Cuando tu vida espiritual se adormece. Deja de congregarte. Deja de leer la palabra. Deja de escuchar alabanzas. Deja de sembrar en la iglesia. Y yo te doy por firmado como profeta de Dios que vienen las peores tempestades sobre tu vida. Porque cada vez que Cristo está dormido en nosotros, nosotros somos la barca. Cada vez que Cristo está dormido en nosotros, comienzan las pruebas. Cada vez que Él se duerme, se desencadena tempestades de viento y se anegaban, y aquí le agrega Lucas, peligraban. Aquellos que pensaste que era seguro, cuando tu vida espiritual se adormece, peligra. Peligra, todo. ¿Tu economía está segura? Si se adormece tu realidad espiritual, eso que tú piensas que está seguro, peligra. Tu matrimonio, no, ya sabemos cómo manejar el asunto, ya sabemos, no. Sin Cristo vivito en nosotros, despierto en nosotros, nuestro matrimonio es un fracaso. ¿Cómo reaccionan según Lucas? Dice que y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Qué tremendo es saber que cuando Jesús despierta, da una palabra y trae tranquilidad. ¿En qué momento? En el momento de tu mayor angustia. En el momento de tu mayor tempestad. Yo quiero decirte que no es que Jesús no esté. Así que no acepte el engaño del diablo que te dice Él no está. Yo quiero decirte que el único problema puede ser que Él está adormecido. Pero hoy tú puedes decirle: Señor, despierta y háblale a mi tempestad. Ordénale que cese y Dios va a hablar. Y cuando la voz de Jesús se para frente al viento que a lo mejor le golpeaba en su rostro, y Jesús abre su boca, yo no sé cómo habrá sido la voz de Jesús. Yo ni siquiera me hago el prototipo de la televisión, de una voz grave, una voz así, ¿cómo se llama? Fernando Solís se llama, la voz de esa de TVN, que es una de las voces más profundas en Chile. No, yo no me imagino a Jesús a lo mejor. Yo no sé cómo habrá tenido la voz. Lo único que sé es que no importa cómo habrá sido su voz, Él tenía autoridad. Y no era la gravedad de su voz, lo potente de su voz, lo fuerte de su voz. Lo que hizo que el mar se callara no era el tono de su voz, sino que era la autoridad con la que Él hablaba. Cuando tú despiertas a Jesús en tu vida, tú haces que Él tome autoridad sobre la barca, porque antes estaba durmiendo. A lo mejor le dijo a Pedro: Pedro, hazte tú eres el capitán de esta barca. Pedro estaba fascinado, era la barca, era su vida. Él era un experto navegante en los mares, en el lago ahí de Galilea, era capo. Pero de repente Pedro sintió
que la cosa ya no funcionaba. Entonces Jesús se levanta y asume el rol de liderazgo. Me imagino a Jesús sacando a Pedro del timón y diciéndole: ahora voy a controlar yo el asunto. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la iglesia debe hacer. La gente debe dejar de pensar que ellos pueden tener el control de las cosas. Esto lo controlo a mi manera. Debo entregarle el timón a Jesús para que Él me lleve donde me había dicho que me iba a llevar. ¿Dónde? Al otro lado. Pasemos al otro lado. Y no importa si se levanta una tempestad sobre tu vida. Escúchame, si Dios te dijo que te iba a bendecir, no importa si estás pasando las necesidades más profundas que nunca antes has vivido. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, despiértalo en tu corazón. Entrégale el timón de tu vida y Él te va a llevar al cumplimiento de su propia palabra. Aleluya. Debemos aprender a discernir que Él necesita estar presente. Hace callar el viento y los mares y los reprende. Una frase que dije ayer, pastor, y se me había olvidado. La peor tempestad en nuestra vida no son las cosas externas que nos pasan. No son los vientos que golpean, no son las olas que se levantan. La peor tempestad en la vida de un creyente, ¿sabe cuál es? La falta de fe. La peor tempestad que podemos vivir es que el temor hable más fuerte que la fe. ¿Y por qué te digo esto? Ya vamos a ir terminando. Volvamos al texto de Mateo 8. Perdóneme, hermano José, ahí arriba vamos a estar Mateo, Marco y Lucas. Mateo 8, verso 26. Él les dijo, ¿qué les dijo? 8:26, aquí está. ¿Qué les dijo? Qué poco empático es Jesús, ¿eh? ¿O no? Es poco empático Jesús. ¿Cómo nos vamos a temer si mira las olas, mira el viento, mira lo que se levanta? ¿Cómo nos vamos a temer? Qué poco empático el Señor. Pero los confronta. ¿Por qué teméis, hombres de qué? ¿Se ha fijado que casi siempre aparece en la misma escena el temor y la fe? La fe y el temor. Yo quiero decirte que esa es una batalla que todos tenemos que dar. No estoy hablando de tenerle temor a algo. Estoy hablando del temor, como decía el pastor ayer, Mati, el temor subjetivo. El temor a emprender un negocio. El temor a estudiar una carrera. El temor a si hago algo que me puede perjudicar. Porque hay un temor, y lo hablamos en la radio, que es necesario en la vida, que es el temor que me ayuda a resguardarme. El temor, hay un temor que es necesario, que debemos tenerlo. ¿Se han fijado estos tipos que hacen parkour, se llama? Que andan saltando de un lugar a otro. Esos tipos no tienen ese temor, un temor objetivo. Perdieron ese temor. Ellos pueden caerse de 3 metros, 4 metros y se van a quebrar, y los tipos van y se reparan el brazo y están el tiempo necesario y vuelven a hacer lo mismo. Son enfermos de la... No. Vamos a decirlo de manera más espiritual. Perdieron todo temor. Digo, pero ¿cómo? Te caíste, te quebraste, te caíste. Volví a hacer lo mismo. Porque hay un temor que es necesario. Es el temor que te ayuda a firmarte en la micro, en el metro. Es el temor que te hace ponerte el cinturón de seguridad porque tú sabes que puede ocurrir algo. Es el temor a estar pendiente de las cosas. Es el temor que me guía a mí a no acercarme a la orilla en un lugar de altura. Y no dejo que nadie más se acerque. Porque si uno de mis hijos se acerca, ¡ay, Señor! Te las vaya a ver, te acercáis. ¿Por qué? Porque si la baranda es chiquitita, tienes el temor de que ¡pum!
Entonces hay un temor necesario que nos ayuda a resguardarnos, pero hay un temor infundado. Hay un temor que es falta de fe. ¿Aló? ¿Aló, Templo Chile? Hay un temor necesario. ¿Cuántos tienen temor a la araña aquí? Ven, hermano Oscar, ven ahí con pachorra. Sí, digno, con la frente en alto. No quiero contar experiencias que hemos tenido del tercer tipo con arañas y mi hermano Oscar. Mire, si usted quiere ver alguna vez, paréntesis, al hermano Oscar vulnerable, consígase una arañita por ahí. ¿Temor a los ratones? Y hay que, a mí me carga cuando dices, no, si en realidad no es miedo, es que es como asco así. Mentira, es miedo. Entonces disfrazamos el tema, no es como asco, es miedo. Los brasileros cuando vienen a Chile, el temor a la araña de rincón. Aparte que nosotros somos pesados igual, entonces se la pintamos así como. Porque dicen, me han hablado de una araña de rincón. Sí, en Chile hay araña de rincón. Y la estadística dice, porque es real, que en todas las casas chilenas hay arañas de rincón. Y ellos quedan así, impactados. Hemos recibido pastores aquí en la casa, colocan la cama al medio. Al medio, a 1 metro de distancia de la muralla, allá de la acá, al medio la cama. Y si pudieran levitar, lo harían, yo creo esto. No. Y ven una araña y preguntan, ¿es de rincón? Más encima uno pesado, sí, pero no importa. ¡Pah! Con el zapato, ¡pah! ¿Y puede matar? Sí, pero hay una inyección que se coloca cuando a uno le pica la araña. ¿Sabe? Hay temores necesarios que nos ayudan a cuidarnos. Pero hay temores que son falta de fe, que lo único que hacen es limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo no te voy a decir qué tipo de temor tienes tú, yo sé qué tipo de temores tengo yo. Y hay temores en mi vida que han sido falta de fe. Hay cosas que he dejado de hacer por no tener la fe suficiente para creer que Dios lo puede hacer. Entonces en Mateo les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Marcos, la palabra dice, Marcos capítulo 4, el verso 39, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vemos aquí a un Jesús poco empático con el temor de sus discípulos. O vemos a un Jesús que quería darles una lección de fe. Porque ahí está el límite. Y volvamos a Lucas y con esto terminamos. En Lucas capítulo 8, verso 25, la pregunta es la siguiente, si me ayuda el pastor acá. La pregunta es simple, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Se ha fijado que a veces nuestra fe es notoria? Yo anotaba 2 textos ahí, que no los voy a leer. Hay un texto en el libro de Efesios capítulo 1 y hay un texto que era en el mismo Mateo. Mateo capítulo 8 me parece. 2 textos que dicen, uno dice Pablo, he oído de vuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe es algo que se debe escuchar. Cuando tú tienes fe, otros deben oír de tu fe. ¿Escuchó? ¿Cómo la gente puede oír mi fe? A través de lo que yo declaro. Entonces usted me dice, pastor, hagamos esto, ¿sabe qué podríamos? No creo. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando? Dele un carácter, dele una personalidad a lo que está escuchando. Pastor, podríamos, o mi esposa, amor, ¿sabes qué?
¿Será que alcancemos a arreglar los baños de aquí al evento de mujeres? Mira, no lo hemos arreglado en 14 años. ¿Crees que lo vamos a arreglar en 2 semanas? ¿Qué hubiese escuchado ahí mi esposa? Temor. Falta de fe. Pero si yo declaro y digo, ¿sabes? Mira, yo no sé cómo. Porque no sé cómo. Pero lo vamos a hacer. ¿Sabe qué está escuchando usted? Fe. Cada vez que yo hago una declaración de algo que me limita, lo que tú vas a escuchar es temor. Pero cada vez que yo hago una declaración de algo que me extiende, tú vas a escuchar fe. Si quieres que otros oigan fe, no hagas declaraciones de cosas que te limitan. Haz declaraciones de cosas que te extienden. Porque la fe se oye. Pero también hay una fe que se ve. Jesús estaba predicándole a una multitud, no entraba nadie más, estaba lleno el salón, estaba llena la casa, estaba lleno afuera el patio, estaba llena la multitud, no entraba nadie, pero había un hombre que estaba paralítico, postrado en una cama, y 4 de sus amigos lo pescaron y lo llevaron en la cama, se metieron entre la multitud. Cuando vieron que no cabía nadie más, que no había cómo entrar, los tipos se subieron a un segundo piso, se subieron al techo de la propiedad. Jesús estaba predicando como estoy predicando yo ahora, y de repente se empieza a sentir un ruido, y de repente y se siente arriba, movimiento, pa. Jesús está predicando, le están interrumpiendo el mensaje, y de repente cae una plancha. Jesús dijo, me siento como en el templo de Chile, dijo. ¿Será un gato que se cayó? Ah, no, ¿verdad que ahora tiene cielo nuevo? Pero es que antes se caía en la plancha. Recuerdo que una vez vino un amigo que hace tiempo que no lo veíamos, le perdimos la vista, vino y se sentó allá. Y de repente había una plancha que estuvo ahí, y justo ese día se cae. Yo lo vi como en cámara lenta. Era como que hizo así la plancha y ¡pum! Le pega aquí. Así después le digo como buen amigo, bueno, Dios castiga, pero no a palo. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Jesús estaba predicando y se rompe el techo, y Jesús comienza a ver cómo a lo mejor en la oscuridad de la casa se ve la luz que entra así como rompiendo, y ve unos pies así, rompiendo con palo, y de repente caen los pedazos delante de él y se asoma gente. Jesús comienza a ver a 4 personas que están ahí, de repente pescan una camilla y la empiezan a bajar con unas cuerdas, y baja delante de Jesús una camilla con un hombre postrado, los fariseos en primera fila y Jesús aquí, y lleno. La Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos, le sanó. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. ¿Por qué? Porque siendo que tenían una multitud que le impedían llegar delante de Jesús, se subieron al techo, rompieron el techo y colocaron a su amigo necesitado frente a Jesús. Y la Biblia dice literal, al ver la fe de ellos. Porque yo quiero decirte algo, tu fe se oye, pero también tu fe se ve. Si quieres que se escuche tu fe, declara fe. Pero si quieres que tu fe se vea, no digas nada, solo haz. Haz. A veces decimos mucho y no hacemos nada. ¿Sabe qué hubiésemos hecho muchos de nosotros? No digo de ustedes, de nosotros. Llevo a mi amigo, no, si Jesús te va a sanar, tranquilo, veo la multitud, trato de entrar un poquito, veo, vengamos otro día. ¿Sí o no? Oye, amigo, compadre, ¿se puede esperar unos días más? Vengamos en la mañana cuando no haya nadie. Pero ellos dijeron, esta oportunidad no la perdemos. Es ahora
o es ahora. Y si tengo que subirme al techo y romper para bajar a mi amigo y que Jesús lo sane, lo voy a hacer. Se pusieron de acuerdo. Porque cuando tú tienes fe, Dios te rodea de personas que están de acuerdo contigo. Porque el temor lo único que produce a la gente de fe, aleluya, es rechazo. Si tú vives una vida llena de miedos reales, no como los que le decía, miedos reales, produce rechazo. Pero ¿a quiénes? No a los que también tienen miedo. Porque el que tiene miedo es empático con el que tiene miedo. Produce rechazo a gente de fe. Porque la fe no es no tener miedo. La fe es seguir creyendo que a pesar de mis temores, Dios lo puede hacer. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Quiero hacerte nuevamente la misma pregunta de un comienzo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstrame dónde está tu fe. ¿Sabe por qué Jesús le hace la pregunta, ¿dónde está tu fe? Como si la fe fuera un objeto. Escúchame lo que te voy a decir para terminar. Porque la fe siempre debe ser depositada en algo. La fe siempre debe estar depositada en algo. Es como el agua. ¿Cómo es la consistencia del agua? ¿Cómo es la forma del agua? ¿Será que el agua tiene forma de vaso? Aquí tiene forma de vaso porque aquí está depositada. No sé si me voy a entender. Si tú la depositas en un recipiente triangular, tú vas a ver el agua con esa forma triangular. ¿Sabe por qué Jesús le pregunta dónde está tu fe? Porque la fe siempre tiene que estar depositada en algo. Y la fe adopta la forma de aquello donde la depositas. Si tú tienes fe en tus miedos, tu fe va a parecer miedo. Pero si tu fe la depositas en Dios, tu fe va a parecer Dios. Va a tener la forma de Dios. Hay gente que me dice, pastor, yo creo la palabra. Hoy Dios me dio una palabra y yo creo que algo va a hacer el Señor. ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Está depositando su fe, no en el pastor, está depositando su fe en la palabra de Dios. Cuando tú depositas tu fe dentro de la palabra, la fe adopta el molde de la palabra. Yo te quiero hacer nuevamente la pregunta, ¿dónde está tu fe? Cierre sus ojos un momento. Escúchame bien. Todo lo que te limite a hacer la voluntad de Dios no es fe. Todo lo que te limite para caminar hacia el propósito de Dios no se llama de fe, no se llama fe. Todo aquello que te coloca una traba para creer que Dios puede hacer algo, eso no es fe. Porque la verdadera fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La verdadera fe habla tan fuerte que otros la oyen. La verdadera fe hace tanto que otros la ven. Por eso en medio de esos momentos donde ellos decían, nos vamos a morir, Jesús los mira hacia un lado y le dice, ¿y dónde está la fe de ustedes? No la veo por ninguna parte. No es que no tenían fe, tenían, pero como dice Matthew Henry, a veces nuestros temores hablan más fuerte que nuestra fe.
Subámosle el volumen a nuestra fe, bajémosle el volumen a nuestros temores, para que otros puedan escuchar acerca de las grandezas de Dios. Padre, recibimos tu palabra, porque no hay nada más que hacer que recibir tu palabra con fe. Tenemos la fe suficiente para creer que el mismo Dios que se paró frente al mar, frente a ese viento y declaró una palabra, tenemos la misma fe para creer que ese mismo Dios hoy se levanta en contra de aquellas tempestades que se han levantado contra mi vida. Y tengo la fe para creer que Jesús se despierta en mí. Aleluya. Despiértate en mí, Señor. Porque si tú estás durmiendo, yo muero. Pero si tú despiertas, no hay tempestad que se levante contra tu presencia. Aleluya. Por eso yo no te quiero ver dormido en mi vida. Yo te quiero ver despierto en mí, Señor. Despiértate, Señor. Despiértate en nosotros. Para que cada vez que sueltes una palabra, los vientos se tranquilicen. Cada vez que sueltes una palabra, los mares te obedezcan. Dice la palabra que ellos se espantaron y se maravillaron y decían unos a otros: ¿quién es este a quien el viento y el mar le obedecen? Ellos en su momento lo dudaron y no lo sabían, pero nosotros lo sabemos. Ese a quien el viento y los mares le obedecen es Jesucristo, mi Señor. Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es mi Salvador, mi Redentor, es mi amigo. Aleluya, es mi hermano, ese que se pone de pie para hacer callar tu tempestad. Escucha, iglesia, Dios dice: hoy me levanto en tu vida. Alguien reciba esta palabra. Si la recibe, levante sus manos al cielo. Dios dice: hoy me despierto en tu vida. Hoy me levanto en tu vida. Y a través de la palabra de hoy hago callar todo temor infundado. Hago callar todo aquello que te impide caminar hacia el otro lado, porque yo te di esa palabra. Y si yo te digo pasemos al otro lado, es porque pasaremos al otro lado. Así que hoy me levanto frente a ti y te digo: ¿dónde está tu fe? Y nosotros te decimos: mi fe está puesta en ti, Señor. Mi fe está puesta en ti. No tengo fe en mis características, no tengo fe en mis dones, no tengo fe en mis cualidades. Tengo fe en el dador de la fe, en el autor y consumador de la fe. Tengo fe en aquel que se pone de pie y la tierra tiembla cuando Él se levanta. Aleluya. Por eso yo declaro que mis problemas son tan ínfimos, son tan insignificantes frente a tu presencia. Aleluya. Por eso deja de pensar, iglesia, que no vas a tener lo que necesitas. Dios dice: yo tengo poder para darte todo lo que necesitas, pero necesito verte creer. Aleluya. Hoy creemos en ti, Señor. Alguien puede levantar sus manos al cielo y decirle: hoy creemos en ti, Señor. Aleluya.
dice, no temerá mi corazón, levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver, y aunque ande el valle de la sombra,
puedes, Señor, aumentanos la fe. Danos una mayor medida de fe. Aleluya. Para creer aquello que no creemos hoy. Porque yo creo muchas cosas y mi fe me ayuda para creer cosas, pero hay cosas que a veces las veo tan lejanas. Señor, yo te pido, dame una fe que me ayude a creer en lo que hoy no creo. Que me ayude a creer que podemos alcanzar lo que hoy no creo que podamos alcanzar. Esa fe quiero tener. No quiero tener la fe de otros hombres de Dios. Quiero tener la fe que tú quieres que yo tenga para alcanzar los propósitos que tú tienes para mi vida. Recibimos tu palabra, Señor, con gratitud en el corazón, entendiendo que esto viene de ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a aplaudirle al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, necesitamos fe, Señor. Una mayor medida. Gracias.